¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Especialista Responde. Comenzamos de inmediato a hacer este programa junto a ustedes. Se nos pueden escribir con el hashtag El Especialista Responde. Estamos en nuestras plataformas y en Facebook Live para tener una comunicación fluida y poder responder todas sus dudas. Hoy vamos a hablar de una polémica que se generó hace poquito en la OMS respecto a los pacientes asintomáticos de COVID-19 positivo. ¿Cuáles son sus posibilidades realmente de contagiar a otros? ¿Qué cuidados se debe tener? ¿Qué pasa realmente con los asintomáticos? Vamos a conversar respecto de esto y para eso vamos a tomar contacto con la doctora Claudia Cortés, infectóloga de Clínica Santa María y vicepresidenta de la Sociedad de Infectología. Muchísimas gracias, doctora, por este contacto. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Bien, bueno. A ver, partamos zanjando esta polémica. ¿Qué sabemos de los asintomáticos? ¿Realmente contagian o no? Como dijo alguien dentro de la OMS, generando muchísimo revuelo y después un pie atrás también. La verdad es que, al igual como hemos dicho en varias ocasiones, este es un virus nuevo que estamos conociendo, sabemos poco, sabemos sí que hay excreción viral, o sea, eliminación, o sea, capacidad de contagiar a otro, no teniendo ningún síntoma. Hay que ser muy claro que asintomático significa no tener ninguna molestia, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni dolor de cuerpo, mialgias, ninguna cosa. Y lo que se ha podido estimar hasta ahora es que efectivamente hay pacientes que son asintomáticos, que no saben que están enfermos y pueden transmitir el virus. ¿Cuál es su capacidad de transmisión? Probablemente más baja que alguien que tiene una cantidad de virus más alta y lo hace tener síntomas y sentirse enfermo. Pero no podemos descartar de plano que los asintomáticos no transmitan el virus. Doctora, usted parte haciendo la definición de los asintomáticos y nosotros tenemos una gráfica para evitar también confundir algunos conceptos, porque hay personas que son presintomáticas, hay personas que están sintomáticas y hay personas asintomáticas. El presintomático es aquel que todavía no empieza a desarrollar los síntomas, pero hasta donde entiendo, el asintomático es una persona que puede estar sufriendo la enfermedad, pero no la manifiesta, por decirlo en un chileno así súper simple, ¿no? Exactamente. Presintomático es algo que yo puedo decir para atrás, en forma retrospectiva. Yo probablemente me puedo haber tomado una PCR, salir positiva, tener el virus, no tener ninguna molestia hoy, pero sí tenerla mañana o pasado, 48, 72 horas. Bien, vamos a corregir ahí también la conexión. Estamos vía remota como corresponde, con distanciamiento social. Y revisemos nosotros mientras esa gráfica, porque ahí también tenemos esta conceptualización distinta, ¿no? De lo que es el presintomático. Nos explicaba ahí la doctora que son las primeras etapas de la enfermedad antes de que los síntomas se hayan desarrollado. Eventualmente después sí se pueden desarrollar síntomas. Y ahí pasaríamos a la otra fase de sintomático. Un paciente que presenta... Ah, ahí estamos, doctora. Ya, es que Así es. Yo estaba haciendo de usted explicando la gráfica, pero retomemos en los sintomáticos ahora que tenemos la gráfica ahí al aire. La escuchamos. Sí, sintomática se refiere con síntomas que pueden ser desde cosas muy menores, como por ejemplo se ha descrito la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, que pueden ser parciales o absolutas, o la presencia de fiebre, de dolores musculares, de tos, un poco de coriza o moco, que no es muy frecuente. Y considerar también que en este momento en Chile prácticamente no hay circulación viral de ningún otro virus respiratorio. En Chile existe un monitoreo bien estricto de hace muchos años de cuáles son los virus y así podemos más o menos saber y estar preparados cuando viene la influenza, cuando viene el virus respiratorio sincicial, y en este momento casi no hay otro virus. Esos serían los pacientes sintomáticos, los que tienen síntomas de resfrío. Insisto, esto puede ser de algo muy leve a, por supuesto, el paciente muy grave que tiene una falla respiratoria, que necesita oxígeno, que está muy ahogado. Pero hay un grupo de pacientes que no tenemos mucha claridad cuáles son, que son los totalmente asintomáticos, no tienen ninguna molestia. Y sobre ellos es lo que tú me consultas y se da la polémica sobre si ellos pueden o no contagiar o pueden o no transmitir el virus. Estamos aprendiendo, se han dicho que primero contagiaban mucho, después dijeron que no contagiaban nada. Lo más probable es que esto sea un término medio y que transmitan el virus, pero en cantidades no tan masivas como alguien que tiene síntomas y que tiene una mayor cantidad de virus circulante, por lo tanto más probabilidades de contagiar a otras personas. Pero una persona asintomática que tiene una PCR positiva, y este es el punto importante, tiene que hacer la cuarentena igual y tiene que mantenerse 14 días en aislamiento. Ya.
Ya le voy a preguntar qué pasa si no tiene el PCR positivo, porque también hay gente que ha tenido un contacto estrecho, podría estar enferma, asintomática, pero igual entendemos se tiene que quedar en la casa. Pero antes de eso, tenemos una pregunta de nuestro público, doctora, porque también queremos ir incorporando nuestra audiencia. Ahí está Cristian Martínez que nos dice, ¿cómo se detecta a una persona asintomática por contagio de alguien cercano? Que es un poco lo mismo que le estaba diciendo yo. Le leí la mente. A ver, si yo tengo un contacto intradomiciliario, alguien que vive bajo mi mismo techo o alguien con el cual yo he estado más de 15 minutos sin ningún tipo de mascarilla ni protección personal, o alguien con quien yo he estado en un espacio cerrado como una habitación, una oficina, 2 horas, aunque haya utilizado mascarilla, eso es un contacto estrecho. Si tengo un contacto estrecho con alguien que tiene una PCR positiva, yo debiera estudiarme, esperar unos días a tener síntomas. Si pasan cierto número de días y no tengo ningún síntoma, y me hago la PCR y esa PCR sale positiva, soy asintomático. Esa es la Doctora, forma de saberlo. Ahora, claro, pero ha habido casos, y varios, porque tengo la impresión de que el criterio fue cambiando en el camino. Al principio se hacía el PCR con una pura orden médica y la gente sabía un poco más. Hoy día hay que pasar por una urgencia y lo primero que te preguntan es, ¿tienes síntomas? Y hay gente que ha tenido un contacto estrecho, pero no tiene síntomas y muchas veces no le hacen el test. Entonces esa persona podría eventualmente desarrollar síntomas o también vivir una enfermedad sin síntomas. Ahí hay un riesgo porque no están, en algunos casos, siendo detectados, ¿no? Absolutamente, ese es el punto. Por eso es tan importante hacer el testeo y la búsqueda de los contactos de las personas positivas. Y en eso es lo que hemos estado bastante débil y esperemos que ahora con las nuevas directrices eso cambie. Cuando yo tengo una persona positiva, tengo que contactar a esa persona, asegurarme de que cumpla su cuarentena, pero además contactar a las personas que han tenido un estrecho contacto con ese caso índice, por así llamarlo, y invitarlos o mandarlos a que hagan también una cuarentena preventiva. En este momento el test, que es un test, sabemos que no tiene una sensibilidad de 100%, se habla ahora, incluso han ido bajando los números, entre el 70 y el 80%, significa que de 10 personas que tienen la enfermedad, que tienen el virus, la PCR solo lo detecta entre 7 y 8, quedan 2 o 3 fuera, que tienen la infección, tienen el virus, se está multiplicando, tienen capacidad de contagiar y una PCR no lo puede detectar. Eso es por un lado. Y por otro lado, ha sido tal el aumento de número de testeos, de nuevos pacientes que se están tomando el examen, que los laboratorios es muy difícil que den abasto y que sean capaces de entregar los resultados a tiempo. Un resultado de una PCR idealmente debiéramos tenerlos en 24, 48, máximo 72 horas, 3 días. Más allá de eso, si yo me tomo el examen, tengo síntomas, me siento enfermo o estuve con alguien que está en su diagnóstico positivo, yo debo guardar la cuarentena aunque no tenga el resultado. Las probabilidades de que yo tenga la enfermedad son muy altas. Sí, Este es un virus muy contagioso. Sí, ahí también hemos tenido cambios de criterio que a veces han tendido a confundir un poco. Doctora, tenemos otra pregunta a esta hora, quiero también compartirla con usted. Dice Nico Leiva, mi padre fue a hacerse el examen por contagios en su empresa, pero no se lo quisieron tomar porque no presenta síntomas. ¿Cómo podemos saber si está contagiado o no? Esto era lo que yo le decía, doctora. Antes la gente iba con una orden y le tomaban el PCR, más allá de que no tuviera síntomas. Me tocó a mí vivirlo. Fui con muy poquitos síntomas y me lo hicieron, pero la verdad es que costó y mucha gente no se lo hicieron porque no tenía síntomas. Sí, ese es el punto. En este momento también estamos en un minuto de la pandemia en que el nivel de atenciones de enfermos sintomáticos es muy masiva. Tenemos que priorizar. O sea, si tuviéramos un arsenal infinito de test y de personal que tome el test y de personal que corra y extraiga los resultados del test, fantástico, pero ese es un mundo ideal que no existe. Hoy en día el test tenemos que priorizarlo para las personas que están sintomáticas, para quienes consultan en los servicios de urgencia o en la atención primaria de salud, porque no estamos dando abasto para testear todo. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco, se han incorporado los laboratorios universitarios, se ha aumentado la red con laboratorios privados, pero aún así tenemos una espera muy larga, por lo tanto tenemos que focalizar los test en quienes necesitamos tomar una respuesta clínica y una determinación clínica de qué hacer con ellos. Ahora, doctora, en el caso del papá de Nico Leiva, que era el auditor que nos escribía, él de todas maneras, por haber tenido contacto con alguien contagiado dentro de la empresa, debería hacer su cuarentena de 14 días aunque no tenga el PCR positivo, ¿no? Ahí también me imagino que hay un llamado a los empleadores a entender que por precaución es mejor que las personas no regresen a su trabajo si es que hay una mínima sospecha.
Primero hay que definir bien si el contacto es un contacto estrecho, como yo te lo decía, pasaron más de 2 horas en un sitio cerrado como es una oficina con mascarilla o 15 minutos, sí. También hay que tener ojo que a veces uno entra como en una situación de mucho miedo cuando tiene la persona que trabaja en la misma empresa, pero 3 pisos más arriba, que no nos topamos ni en el ascensor ni en el comedor, probablemente las probabilidades, esto es una cosa de probabilidad, son mucho más bajas. Distinto es si es mi compañero de oficina con el cual me tomo el café en las mañanas. Eso es una cosa que hay que evaluar. Si el papá del Nicolás está sin ningún síntoma y tiene a su colega positivo con el cual sí tiene un contacto estrecho, debiera mantener aislamiento. Ya, ahora lo del y si contacto en algún momento estrecho, aparecen los síntomas, sí, hacerse el test. ¿Quién debe definir si fue un contacto estrecho o no? Porque uno puede creer que eventualmente una acción cotidiana es un contacto estrecho y a lo mejor desde el punto de vista de la autoridad sanitaria no lo es. Yo entendía que era la Seremi, pero también ha habido aquí cambios de criterio. Con el caso de los subsecretarios que han tenido el COVID, también ha estado como un poco en tela de juicio. Cuando uno de los subsecretarios con su chofer se consideró que sí era contacto estrecho en el caso de la subsecretaria Daza, pero no se consideró lo mismo en el caso del subsecretario Zúñiga. Entonces la gente dice, bueno, ¿cuándo es contacto estrecho? Por eso te he dado la definición un par de veces. Yo entiendo que las definiciones de los subsecretarios fueron cambiando. Por ejemplo, lo que argumentó el gobierno es que la subsecretaria Daza había viajado ida y vuelta desde Santiago a Valparaíso y eso eran más de 2 horas, aunque hubieran estado con mascarilla. En cambio, el otro subsecretario tenía viajes más cortos, lo cual es bastante cuestionable. Nosotros como Sociedad de Infectología sugerimos fuertemente que debía cumplir los 14 días de cuarentena en ambos casos. Hacerse una PCR en la mitad de ese periodo no me dice nada, esa es una foto de un momento, si sale negativo no implica que al día siguiente o 3 días más tarde pueda estar positiva. Sabemos que la transmisión del virus puede durar 14 días o se puede aparecer hasta 14 días después. Hay que mantener, y eso es una de las esperanzas que tenemos, que ahora haya una información más clara, que no hayan distintas versiones, que no se anden corrigiendo semana a semana las definiciones y que tengamos una cosa más estable, para que sea más fácil para toda la población entenderlo. Ya, vamos a otra pregunta, doctora, que también nos envía otra de las personas que nos ve a esta hora. Elenita Lemus, en mi familia resultamos 3 personas positivas y asintomáticas. Estuvimos un mes en cuarentena. ¿Estamos curados de COVID-19? ¿Nos puede dar otra vez? A ver, no hay certezas absolutas. Lejos lo más probable es que sí, que alguien que ya pasó durante 28 o 30 días desde el inicio de la enfermedad, desde que le tomaron un examen y supieron que estaba positivo, ya que no tuvieron ningún síntoma, sí, se sabe hoy en día y en eso hemos podido avanzar que la viabilidad del virus, que el virus sea contagiante y que sea un virus activo, decae muy fuertemente después del día 14. Así que un mes de cuarentena es absolutamente ya, no existen los absolutos en medicina, pero casi 100% seguro de que ya están sanos y recuperados, doctora, de la infección. Pero eso no significa que puedan volver a la normalidad 100%. Nosotros tenemos casos, incluso compañeros aquí en el canal, que han tenido COVID, que vuelven y vuelven usando su mascarilla y vuelven haciendo distanciamiento social. No es como, mira, te recuperaste, ya no te vas a contagiar más, te puede volver a dar o al menos hay dudas, ¿no? Es que ahí hay que hacer una aclaración bien importante, Carla. Hoy en Chile, probablemente en el mundo, todos tenemos que usar mascarilla y todos tenemos que tener distanciamiento social, independiente de si me dio o no me dio. ¿Pero eso significa que no hay inmunidad? Esa es mi pregunta. No, ese es otro punto. Yo quiero recalcar que el uso de mascarilla y el distanciamiento social y el lavado de manos, que es fundamental, tiene que ser permanente de aquí para adelante. Por lo pronto, el lavado de manos siempre, mascarillas ya iremos viendo si podemos ir relajando. ¿Qué pasa con las reinfecciones? No hay claridad absoluta. Este virus tiene ya 6 meses, ha pasado poco tiempo. Hay algunos casos que se sospechan que haya reinfección. Hay algunas personas que no logran montar respuesta inmune, que es esta famosa IgG, que es como una especie de cicatriz inmunológica que se puede medir en la sangre y que uno puede saber si a uno ya le dio en el pasado y si quedó con algún grado de protección. Pero tampoco sabemos que hay personas que no montan esa protección y por lo tanto están teóricamente vulnerables a volver a enfermarse. Y hay otras personas que montan esa respuesta, que tienen una IgG positiva, que el examen sale bien, pero no sabemos cuánto dura. Hay algunas infecciones, como por ejemplo la hepatitis A, que a uno le da una vez en la vida y esa respuesta inmunológica lo protege para el resto de la vida. Nunca más le va a dar hepatitis A. Pero hay otras infecciones que a uno le pueden dar muchas veces en la vida.
No sabemos del todo si este coronavirus SARS-CoV-2 nos va a dejar una inmunidad permanente, lo cual parece poco probable, o una inmunidad temporal, lo cual sí significa que en una segunda infección el cuadro suele ser más leve, pero no tenemos una respuesta para quienes nos preguntan de si me puedo volver a infectar. No sabemos con claridad todavía. Bien, pues ahí la respuesta para Elenita y todos aquellos que nos han escrito también. Doctora, le queremos agradecer. Es tanto todavía lo que queda por saber, por conocer, las dudas que persisten, que siempre mantener estas conversaciones es tremendamente enriquecedor. Le agradecemos a la doctora Claudia Cortés, infectóloga de Clínica Santa María y vicepresidenta de la Sociedad de Infectología. Que le vaya muy bien, que tenga una buena jornada. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Bien, nos vamos a ir a una pausa. A la vuelta vamos a estar hablando de algunos cuidados que hay que tener particularmente en esta época del año, ahora que además tenemos circulando el coronavirus. No se vayan. Ya estamos de regreso. La semana pasada un sistema frontal afectó a diversas regiones de nuestro país y para esta semana también esperamos lluvias, bajas temperaturas. Son factores que pueden afectar a las personas y su salud frente al coronavirus. Vamos a hablar de esto con el doctor Jorge Jorquera. Él es broncopulmonar de Clínica Las Condes. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, partamos hablando de como las precauciones que hay que tener, tips, reglas básicas para cuidarnos sobre todo del coronavirus, pero de las enfermedades en general. Claro, acá tenemos que procurar las 3 medidas básicas: lavado estricto de manos, el uso hoy día de mascarilla y el aislamiento social. Quedarse en casa en la medida posible. Si no tenemos que salir, tenemos que resguardar el cuidado de todos y cada uno de nosotros. Doctor, he visto estudios que dicen que está incluso determinado que, por ejemplo, con las bajas temperaturas nos lavamos menos las manos. Eso es algo que está comprobado. Nos juntamos mucho más, estamos mucho más aglomerados. Todo eso, ¿cuánto aumenta las probabilidades de que podamos enfermarnos de coronavirus? Muchísimo, porque si tú te fijas, esto va exactamente en dirección contraria a lo que hemos predicado estos últimos 2 meses, en que tenemos que mantener los espacios abiertos, bien ventilados, con el lavado estricto de manos. En cambio, ahora que bajan las temperaturas, ¿qué es lo que hace uno? Está más aglomerado, se encierra más, ventila menos, se lava menos las manos y por lo tanto el riesgo que tenemos hoy día de contraer coronavirus, esta enfermedad que estamos viviendo y padeciendo en este momento, va a ser mucho mayor. Entonces tenemos que tener algunos tips para evitar, en el fondo, en relación a la disminución de la temperatura que ha existido estos últimos días, tratar de evitar de contagiarnos. Ya, porque son nuestros hábitos los que aumentan el riesgo, no necesariamente el frío. No hay nada que haya demostrado hasta ahora que el coronavirus sea más resistente o más peligroso en el frío que en el calor. No hay ningún dato que sustente que algún cambio de temperatura importante te aumente el riesgo de tener o contraer coronavirus. De hecho, hemos visto epidemias y números tremendamente altos de tasa de incidencia en climas muy cálidos y nosotros hoy día también estamos sufriendo esta enfermedad con temperaturas un poco más bajas. Quizás la única asociación que uno pudiera hacer es que el frío hace que vulnera algunos mecanismos de defensa locales que uno tiene a nivel de la nariz, ya que el frío hace que los cilios que uno tiene en la nariz batan un poco menos y hace que el riesgo de infección sea un poco mayor. Pero no es significativo. Acá las medidas más importantes es mantener los espacios bien ventilados, el lavado estricto de manos y el uso de mascarillas. Doctor, hay una pregunta a esta hora que quiero compartir con usted porque me parece fundamentalmente la segunda parte, la primera ya la abordamos. Jorge Luis González dice, las temperaturas más frías aumentan el riesgo de contagio, ya me dijo que no, pero pregunta, ¿es verdad que la lluvia se lleva el virus? Yo he escuchado a harta gente decir eso, que bueno que llueva, se va a ir el coronavirus. No, eso es falso. Es uno de los mitos que existe, así que yo diría directamente que no. La lluvia lo que hace, y sobre todo asociado a este periodo que hay preemergencia el día de Santiago, que es increíble, preemergencia ambiental. La preemergencia hace que el material particulado puede llegar más frecuentemente a las vías aéreas más distales y hace que nos enfermemos más. Quizás en ese sentido la lluvia nos ayuda a disminuir la contaminación ambiental y eventualmente podría prevenir que infecciones respiratorias lleguen a los alvéolos, donde claramente va a ser más grave. Ya, pero estamos hablando de la contaminación ambiental. ¿Y qué pasa con la contaminación intradomiciliaria? Porque ahí también tenemos un tema con la forma de calefaccionar las casas. Yo me imagino que la recomendación es a que sea lo más limpia posible, ¿no? Como en otras enfermedades. Lo ideal, hay grados de calefacción que son más
mejores, por así decirlo. Las peores serían la calefacción a leña, el uso de acero. Después, en categoría, probablemente el queroseno, la parafina, que es muy usada por nuestra gente. Después, la calefacción a gas. Y quizás las calefacciones más limpias son la calefacción central y obviamente también la calefacción eléctrica, que no están disponibles en todas las casas. Entonces, acá la recomendación, si alguien tiene estufa parafina en la casa y obviamente debe calefaccionarse, lo que uno debe hacer es ventilar 2 o 3 veces al día, abrir las ventanas, 5 o 10 minutos, más tiempo no es necesario para poder producir una recirculación del aire de la habitación, del dormitorio, del lugar donde uno está. Doctor, para ir finalizando, quiero volver al punto de origen. Lo primero que uno escuchó con el coronavirus era lávese las manos, pero siento que hemos perdido ese mensaje original porque, claro, ha transcurrido la pandemia y estamos súper pendientes de cifras, de políticas, de estrategias, pero esa, que es la más básica de todas, ¿cuántas veces debería lavarme las manos, incluso en invierno, aunque haga frío? Todas las necesarias. Si yo salgo, si tengo que salir a comprar, antes de salir me lavo las manos. Si yo no dispongo de un lavamanos con jabón y agua, tengo que usar alcohol gel o algún otro medio para que yo después que salgo del supermercado, agarro el carro de compra o toco algún objeto en la calle, me lavo las manos. Y al llegar, obviamente, a la casa, debo necesariamente lavarme las manos. Esta cosa uno lo debe repetir una y otra vez. El lavado de manos es la medida probablemente más efectiva para poder combatir no solo las infecciones virales estivales de esta época, sino que también el coronavirus. Ya, pues, y por básica que parezca la recomendación, todavía nos cuesta incorporarla, así que nunca está de más repetirlo, doctor, aunque sea repetitivo y reiterativo, lavarse las manos. Doctor Jorge Jorquera, broncopulmonar de Clínica Las Condes, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Especialista Responde. Que le vaya bien. Buenas tardes. Bien, pues y lo hemos dicho, el número de personas contagiadas va en aumento. Es algo que nos tiene a todos obviamente preocupados. Con esto también la necesidad de contar con ventiladores mecánicos para el tratamiento de pacientes es imprescindible en nuestro sistema de salud. Para poder conocer más sobre la disponibilidad de estos equipos, ustedes pueden visitar nuestro sitio web 24horas.cl. Ahí van a encontrar las cifras con la cantidad de ventiladores y también varios datos de importancia. Hay ahí todo un sistema de datos, una data que ustedes van a poder encontrar para estar mucho más informados sobre todo lo que está ocurriendo con el coronavirus. Agradecemos también a nuestro equipo de 24horas.cl. Vamos despidiendo de esta forma al Especialista Responde de hoy. Gracias por sus preguntas, participaron mucho y como siempre eso es un gusto para nosotros. Que les vaya muy bien. Nos reencontramos en el próximo programa.